Buenos días, queridos estudiantes. Estamos en el capítulo 11 de nuestro texto base. Este capítulo marca la transición entre sistemas de gestión de la calidad de acuerdo con la 9001, que hemos visto en los anteriores 10 capítulos, y lo que vamos a ver a continuación, que es la gestión de la inocuidad de los alimentos. Este capítulo 11 es una introducción a lo que va a ser buenas prácticas de manufactura, HACCP, análisis de puntos críticos de control, y finalmente la ISO 22000. Entonces, por favor, vamos a proceder a cumplir con este contenido, ustedes siempre a la mano con su texto base. Los objetivos de este capítulo. Primero, comprender los derechos y obligaciones en relación con los alimentos, porque las personas tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Luego, saber las principales definiciones que se utilizan en la industria alimentaria para manejar los términos adecuados. Siguiente, manipular adecuadamente los alimentos y saber cómo funciona el Códex Alimentario. El contenido a trabajar será entonces, primero la introducción, luego las definiciones, continuamos con las reglas de oro para la manipulación de alimentos y terminamos revisando el Códex Alimentario. Introducción. De acuerdo con la Cumbre Mundial sobre Alimentación que se realizó en Roma en el 96, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. Entonces, ¿qué implica la seguridad alimentaria? Tener la posibilidad de adquirir, de consumir alimentos que sean inocuos. ¿Qué quiere decir? Que no nos hagan daño y además que sean nutritivos. Fíjense que también considera el aspecto económico, es decir, que sean alimentos que nosotros podamos pagar, que seamos capaces de pagar y que tengamos también un acceso físico, porque a veces sucede que tenemos el dinero, pero no tenemos acceso al alimento. Entonces, fíjense la definición que es bastante amplia. Todo esto se debe hacer con el fin de llevar una vida activa, una vida sana. Eso es lo que pretendemos. En la cumbre de Roma de 1996, los gobiernos, y entre ellos el gobierno boliviano, se comprometieron a aplicar las políticas necesarias para erradicar la pobreza, la desigualdad, mejorando el acceso físico y económico a alimentos suficientes con las características que hemos mencionado. En consecuencia, el gobierno nacional de Bolivia reconoce los siguientes derechos de las personas en relación a la seguridad alimentaria. Veamos. Primero, en cuanto a los derechos, derecho a tener suficientes alimentos en forma constante. Derecho a tener alimentos seguros. Esto significa que estén libres de sustancias que puedan llegar a ser peligrosas o amenazadoras para nuestra salud, para nuestro bienestar. Tercero, derecho a la información sobre los alimentos. Incluso en las etiquetas de los alimentos, en la publicidad de los alimentos, esta información debe ser clara y debe ser veraz. En cuanto no solo al alimento, sino sus propiedades. Además, nosotros sabemos de comunicación, esta información debería estar en el código del receptor para que los consumidores podamos entender qué es lo que estamos consumiendo. Siguiente, también tenemos derecho a la educación del consumidor respecto a los alimentos. Para que un consumidor pueda tomar decisiones conscientes, debe saber, por ejemplo, qué es un transgénico y decidir si lo va a consumir o no. Debe saber lo que es un aditivo y decidir conscientemente si lo utiliza o no. Entonces tenemos ese derecho. Tenemos derecho a ser escuchados sobre cuestiones alimentarias. Por eso se ha creado una oficina de defensa al consumidor, por eso tenemos al SENASAC, porque son entidades que deben velar porque nuestras inquietudes, preocupaciones y estos derechos se respeten.
Luego tenemos derecho a reparaciones respecto a cuestiones alimentarias, que quiere decir que tenemos derecho a ser recompensados por daños y perjuicios y las empresas deben asumir las consecuencias en tanto sus alimentos hagan daño o vayan en contra de la salud y el bienestar de las personas. Finalmente, tenemos derecho a un medio ambiente sano. Esto significa que debemos privilegiar formas de cultivo que no dañen el medio ambiente. Debemos dejar de utilizar los pesticidas y optar por alternativas naturales que favorezcan un equilibrio en los ecosistemas. Debemos evitar la erosión. Por ejemplo, los cultivos de coca erosionan el terreno y ese terreno queda inservible por años. Por eso se necesita cada vez más terreno, porque se debe dejar descansar un terreno después de producir lo que es la maravillosa hoja de coca. La quinoa causa erosión, justamente por las cualidades tan maravillosas de nuestros granos andinos. Cuando quinoa es cultivada en un terreno, el terreno también se agota y hay que hacer la rotación de los terrenos, evitando la erosión. También hay que evitar la contaminación, rescatando formas de cultivo tradicionales, amigables con la naturaleza y que resguarden la biodiversidad. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Veamos. Conciencia crítica, nuestro primer deber. ¿Qué significa esto? Que debemos estar alerta y debemos cuestionar, por ejemplo, el precio. Veamos una situación muy simple. Imagínate que te están ofreciendo medio litro de miel a 10 bolivianos. Sabemos que ese precio no cubre ni siquiera los costos de la producción de la miel. Imagínense que están rematando cualquier tipo de alimento muy por debajo del costo. ¿Qué significa esto? Que por alguna razón se están viendo en la necesidad de perder dinero. Estos alimentos que están rematando tienen algún tipo de consideración en cuanto a su conservación, en cuanto a su duración o en cuanto a sus ingredientes. Nosotros debemos tener esa conciencia crítica de decir, esto no es normal. ¿Qué está sucediendo? Fíjense también, esto sería en cuanto al precio, en cuanto a la seguridad. Si algo está sellado al vacío, debe ser sellado al vacío. Y si no, ya ha perdido sus cualidades. Si algo que deberían venderte congelado, lo venden a medio descongelar. Esto puede ser muy peligroso y luego vamos a ver la cadena de frío, por ejemplo. Entonces, nosotros debemos tener esta conciencia crítica. Siguiente, con respecto a la acción. Tenemos el deber de defendernos, actuando con la seguridad de que hacemos un intercambio justo. Cuando alguien nos vende un alimento, nos los está vendiendo, no lo está regalando. Entonces debe ser un intercambio justo y debemos tomar acción ante prácticas poco éticas. Luego, con respecto a la preocupación social, el deber de estar conscientes de los efectos de nuestros hábitos de consumo sobre otros ciudadanos. Si nosotros compramos las cosas para luego dejar que se echen a perder, para luego desperdiciarlas, fíjense, es una regla muy simple entre la oferta, la demanda y el precio. Si nosotros compramos algo, estamos aumentando la demanda. Cuando la demanda aumenta, el precio tiende a subir y personas que apenas podían alcanzar a comprar, ahora ya no van a poder hacerlo, porque nosotros, entre comillas, que podemos comprar, lo hacemos aunque sea para desperdiciar. Dense cuenta entonces de los efectos de nuestro consumismo en las otras personas. Luego también tenemos el deber de proteger el medio ambiente y comprender las consecuencias ambientales de nuestro consumo. Cuando nosotros consumimos algo que se ha fabricado en la China, fíjense cuánto transporte, y solamente considerando el tema de transporte, ha habido de por medio. Transporte que contamina, transporte que genera todo tipo de residuos
que pueden afectar vector agua, vector aire, vector tierra, cosa que no se hubiera generado si nosotros tenemos el sano hábito de consumir lo que se produce en nuestra región. Y finalmente hablemos del deber de la solidaridad, el deber de organizarnos como consumidores para fortalecernos. Si yo veo que alguien está protestando por algo que es completamente justo, debo ser solidario. No puedo ser un corcho en medio de una tempestad e ir a donde me lleven las olas. Yo soy un ente que puede cambiar no solamente el futuro de uno mismo, sino el futuro de la sociedad. Estos deberes y derechos que hemos mencionado, entonces, yo les invito a hacer una reflexión a cada uno de ustedes para ver la real importancia de estos dos puntos. Conocedores entonces de nuestros derechos y nuestras obligaciones, veamos ahora lo que es una ETA. Una ETA es una enfermedad de transmisión alimentaria. Los efectos que causan las ETAs, en el mejor de los casos, pueden ser desagradables, como vómitos, problemas estomacales, pero en el peor de los casos pueden ser fatales. Y además hay otras consecuencias, porque brotes producidos por estas enfermedades, fíjense por ejemplo las vacas locas, fue un problema, una infección en el cerebro de las vacas que se produjo en Europa y llevó a millones y millones en pérdidas debido a que ya no podían exportar carne de res, ya no se podía comercializar la carne de res. Entonces puede tener un impacto terrible en la economía una ETA, pérdida de ingresos, desempleo y al mismo tiempo generar la desconfianza de los consumidores. Todos los agricultores, los que cultivan los alimentos, los que los fabrican, los procesan, los que los elaboran, los que manipulan los alimentos, los que los transportan, los que los consumen, tienen la responsabilidad de asegurarse de que elaboran productos, alimentos inocuos y aptos para el consumo. Inocuos significa que no van a hacer daño. Con el fin de asegurar esto, la estructura de la normativa a nivel mundial se ha ordenado de la siguiente manera. Primero, hay principios generales que son la base para asegurar la higiene de los alimentos y que deben aplicarse junto con cada código específico de higiene. ¿Qué significa esto? Que yo tengo prácticas para lácteos, tengo prácticas para cárnicos, tengo prácticas específicas para todo lo que sea distribución, panadería, pero hay principios que son transversales y que son los que vamos a conocer nosotros aquí. Entonces, la dinámica sería la siguiente. Un buen sistema de gestión de la inocuidad diseñado en base a la 22000, necesita la exitosa aplicación de Hazard Analysis Critical Control Point. Esto es el HACCP, Análisis de Puntos Críticos de Control, que debe estar acompañado por un programa de prerequisitos, los cuales dan un ambiente básico y las condiciones básicas para operar. Y estos se llaman los BPMs. Las BPMs entonces son las buenas prácticas de manufactura que dan un ambiente básico para el trabajo con alimentos. Luego tenemos el HACCP y luego tenemos la 22000. Las BPMs se reflejan en POEs, que son procedimientos operativos estandarizados. Vemos entonces el complemento entre todo lo que vamos a ver en la unidad. Primero, los principios básicos, luego vamos a ver BPMs, vamos a continuar las BPMs que se formalizan en POEs, luego vamos a ver el HACCP y para concluir vemos los requisitos de la ISO 22000. Empecemos con las definiciones. Primero, inocuidad. Según la ISO 22000, la inocuidad es la garantía de que un alimento no causará daño cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso al que está destinado,
¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros fabricamos un alimento, nosotros debemos definir cómo debe ser usado, cuándo debe ser usado. Y si el alimento es consumido de esa manera, el alimento no debería generar ningún daño, ningún malestar a cualquiera que lo consuma. Esta consideración de inocuidad abarca a toda la cadena alimentaria, que es la que habíamos mencionado hace un momento, desde el que cultiva, el que transporta, el que fabrica, el que manipula, otra vez se transporta hasta llegar al consumidor. Entonces, esta cadena alimentaria, considerando los diferentes eventos de transformación. Viene entonces muy a cuenta la definición de lo que es la cadena alimentaria, que abarca desde la fuente de producción, transporte, almacenamiento, procesamiento, conservación, comercialización, hasta su consumo final. ¿Qué es la calidad de los alimentos? Si hablamos de la calidad de los alimentos, esto es un conjunto de cualidades que hacen aceptables a los alimentos para los consumidores. Estas cualidades incluyen las características que son percibidas por los sentidos, el sabor, el olor, el color, la textura, la forma, la apariencia, pero también las condiciones higiénicas y las condiciones químicas. Las condiciones higiénicas y químicas que van a permitir que un alimento sea nutritivo. Ordenando entonces esto, tendríamos que un alimento para ser de calidad debe tener un valor nutritivo. Debe tener una producción segura, es decir, debe haber sufrido procesos de transformación que no hagan que pierda su inocuidad. Debe tener características organolépticas agradables y, finalmente, debe tener inocuidad, que significa que no va a hacer daño. Si nos damos cuenta, valor nutritivo, características organolépticas, no están dentro del alcance de la normativa ISO 22000. La ISO 22000 lo que hace es garantizar un producto que sea inocuo y además que provenga de una producción segura. No norma el valor nutritivo ni las características organolépticas, pero nosotros sabemos que estos dos aspectos son clave para la calidad de un alimento. Los agentes contaminantes. Existen dos tipos de contaminantes, los inanimados y los animados. Entonces, se clasifican de esta manera. Dentro de los inanimados tenemos los agentes físicos o químicos y dentro de los animados tenemos los biológicos, que pueden ser indirectos o directos. Entonces, agentes inanimados, físicos, químicos, animados, biológicos, que pueden ser directos o indirectos, y animados evidentemente porque están vivos. Hablemos de los peligros físicos. Los peligros físicos llegan a los alimentos de forma accidental o por descuidos durante el almacenamiento, el transporte, la elaboración, incluso durante el consumo. Los insectos, los roedores, por ejemplo, parece que fueran un peligro biológico, pero también son un peligro físico, porque cuando un insecto, un roedor, se acerca a los alimentos que estén almacenados, los come o pasa cerca de ellos, deja restos de pelos, de alas, de huevos, de materia fecal, de orina. Las moscas todo el tiempo están regurgitando y con frecuencia ponen huevos. Entonces, esto se puede notar a veces a simple vista, pero a veces no, y hacen falta pruebas de laboratorio para determinar si ha habido, por ejemplo, restos de orina. Son contaminantes tremendamente desagradables porque además vienen acompañados de gérmenes, es decir, traen también peligro biológico porque los pelos de un roedor puede traer gérmenes también, microorganismos. Luego también pueden originarse en el medio ambiente, por ejemplo, trozos de vidrio, cuando revienta una bombilla eléctrica o estoy en construcción y restos pueden quedar en el alimento, entonces maderas, piedritas. Y esto imaginémonos simplemente lo desagradable que puede ser cuando son mordidos estos restos.
Luego también pueden venir del manipulador. Estaríamos hablando de pulseras, horquillas, restos de uñas, cabellos. Fumar, por ejemplo, es un hábito tremendamente, ¿qué podríamos decir? Perjudicial y absolutamente prohibido cuando voy a manipular alimentos, porque puedo dejar restos de colilla. Luego tendríamos el propio alimento también en per se puede ser origen de un peligro físico, ya que puede haber restos de pepas, restos de huesos o restos de pelos del animal que hemos cocinado. Y esto no necesariamente podría ser nocivo, sino que puede ser extremadamente desagradable o puede causar un daño a nivel de la boca de nuestros consumidores. Veamos ahora los peligros químicos. Los peligros químicos pueden llegar a los alimentos por medio de reacciones químicas de diferente naturaleza. Veamos, el primer caso serían los agroquímicos. Estos son contaminantes químicos como los herbicidas, los pesticidas, insecticidas, fertilizantes, que se utilizan en el tratamiento de los cultivos. Para reducir esta cantidad de herbicida, plaguicida, insecticida, cuando los vegetales se consumen frescos, es importante sacar las hojas de afuera, que son las más expuestas a estos contaminantes, y por eso a veces nos vemos en la necesidad de pelar las frutas o por lo menos lavarlas muy bien antes de prepararlas, porque nosotros cuando pelamos una fruta estamos perdiendo la mayor parte de la fibra, que es muy buena para el organismo. Luego podemos hablar de los utensilios. Por ejemplo, si estos utensilios son de plástico, generan una reacción química con el exceso de calor o con el exceso de frío. La vajilla que yo esté utilizando entonces. Algunos utensilios y vajillas de cerámica tienen un esmalte interno con un alto contenido de plomo. Es aconsejable asegurarse de que el esmalte utilizado en estos utensilios sea inofensivo y seguro para la salud. Los utensilios de cobre, por ejemplo, se oxidan por la acción de calor y desprenden lo que es el óxido de cobre, que es tóxico para el ser humano. De igual manera que en el caso de los peligros físicos, habíamos hablado de las pulseras, de los restos de uña, etc., también el manipulador puede generar una contaminación química, porque imagínense si un anillo se derrama y puede reaccionar con el aceite caliente, con el agua hirviendo, las lacas de las uñas que se van perdiendo y descascarando con el tiempo. Contienen metales tóxicos como el cobre, el hierro o el plomo y se van desprendiendo a lo largo del día. Luego, con respecto al almacenamiento. El almacenamiento de los productos de limpieza debe hacerse en un espacio alejado del espacio determinado o asignado para los alimentos. Esto para que no puedan entrar en contacto de forma accidental. Se hizo un experimento donde se guardaba sardinas en un envase de cristal y en un envase de plástico. Y después de lavar muy bien este envase, estos dos envases que contenían sardina, se somete a un experto. Y el experto era el gatito. El gatito va oliendo el envase de cristal y va oliendo el envase de plástico y empieza a lamer el envase de plástico. Entonces, no querramos nosotros jamás reutilizar un envase de plástico que ha sido destinado para un detergente para cualquier alimento. Luego también podemos hablar de las tareas de limpieza. Cuando realizamos las tareas de limpieza debemos aclarar, ¿qué quiere decir? Enjuagar correctamente los productos de limpieza que nosotros estemos utilizando, evitar las salpicaduras, los goteos, porque pueden ser una fuente de origen de riesgo químico. Hablemos de los peligros biológicos. Los peligros biológicos son los producidos por elementos vivos, bacterias, hongos, virus, parásitos, etc. Y puede ser directa o indirecta. La contaminación directa es producida por el manipulador y ocurre durante la preparación, el almacenamiento, el transporte o el servicio de los alimentos a través de los gérmenes que el manipulador normalmente lleva en la piel, la boca, las manos, la nariz, el cabello. Este tipo de contaminación entonces va a llegar al alimento a través del propio manipulador por los microorganismos que nosotros como seres humanos llevamos
en nuestro cuerpo. Pero de una manera natural nosotros tenemos toda una flora bacteriana y tenemos una vida en cuanto a los microorganismos, llevando todo esto sobre nosotros mismos. Pero imagínense si la persona tiene algún tipo de infección. Entonces, el número de gérmenes patógenos se multiplica y es muy elevado. Entonces, ninguna persona que tenga algún tipo de infección debería estar manipulando alimentos. Además, todos los que manipulen alimentos deben lavarse bien las manos después de ir al baño, de tocarse, de limpiarse la nariz, de tocarse los ojos, de rascarse las orejas. No se debe estornudar sobre las manos, no se debe toser y hablar sobre los propios alimentos. No se deben soplar los alimentos porque ahí nosotros estamos dejando salir minúsculas gotas de saliva con microorganismos que están yendo al alimento. Entonces la fuente o el origen de la contaminación también podrían ser personas ajenas que entren a la empresa. Por eso cuando alguien entra a la empresa, lo que debe hacer es ponerse una bata, quitarse la ropa normal y ponerse una bata encima, un cubrecabezas, un cubrebocas, según el área en la cual vaya a moverse. No debemos dejar que personas entren de manera injustificada y sin tomar las debidas precauciones a nuestra organización. Estas serían entonces las dos fuentes de contaminación directa. Hablemos ahora de la contaminación indirecta. Estamos hablando de peligros biológicos cuyo origen es indirecto. El agua, por ejemplo, es un elemento fundamental para la operación de cualquier empresa que fabrique, que transporte, etcétera, que trabaje con alimentos. El agua siempre debe ser potable para la manipulación de alimentos. Luego, los insectos, muchos insectos como las cucarachas, las moscas, los chulupis, según donde vivamos en Bolivia, tienen cuerpo y las alas peludas. En estas alas, en este cuerpo, en estas vellosidades recogen y diseminan bacterias por donde vayan, por donde se posen. Si ellos pasan a través de una cloaca, por ejemplo, están trayendo todos los restos de la cloaca. Ni qué decir de las moscas que pasan por las heces, por animales muertos, etc. Luego se posan sobre nuestros alimentos, depositan sus huevos, vomitan, defecan y todo eso lo dejan ahí en el alimento. Por eso siempre que dejemos un alimento debemos taparlo. Debemos protegerlo para que no se posen encima los insectos. Luego el polvo, la tierra. Veamos, la tierra y el polvo son portadores de gérmenes y no solamente generan una contaminación física por la mota de polvo, que es física, sino también un peligro biológico viene incluido. Mientras se está barriendo, por ejemplo, debemos proteger absolutamente todo. Yo no puedo estar manipulando alimentos cuando esté haciendo reformas, cuando esté trabajando en temas de albañilería, fontanería, electricidad. Otro origen también pueden ser los mismos utensilios que vamos a ver a continuación. En cuanto a los utensilios, si están mal lavados o expuestos al aire y a los insectos, los utensilios son una vía de contaminación. Pueden generar la presencia de gérmenes. Aquí mucho cuidado con las bandejas, las superficies, las tablas de cortar. Imagínense que en una tabla de cortar yo acabo de preparar pollo crudo y ya lo he puesto a cocer. Ahora se me ocurre preparar mi ensalada de fruta. Y lo que hago simplemente es pasarle agua a mi tabla y en esa misma tabla donde yo he manipulado un animal muerto, voy a empezar a preparar la ensalada de fruta. Y el cuchillo igualmente. ¿Qué estoy generando? Una contaminación cruzada, que lo vamos a explicar más adelante, pero fíjense cómo a través de los utensilios yo paso la contaminación de un alimento a otro. Además, recuerden ustedes el tema de las ranuras. Si nosotros hacemos memoria en nuestras casas, nos ponemos a pensar en nuestras casas, siempre hay ranuras en los utensilios y en esas ranuras hay una especie de cochambre, ¿verdad? Una especie de resto bastante oscuro que se va acumulando. ¿Qué cosa hay ahí? Evidentemente son restos de alimentos, son suciedad y ahí es donde empiezan a crecer los microorganismos. Luego, los desperdicios y la basura deben estar alejados de los alimentos.
deben estar completamente cerrados. ¿Por qué? Si yo estoy cocinando donde hay mal olor, yo tengo que saber que el olor son moléculas del aire que están flotando a mi alrededor. Por eso esas moléculas entran a nuestras narices y nosotros percibimos el olor. Entonces, el olor es algo físico. Son moléculas que al igual que entran a mi nariz, se van a posar sobre los alimentos. Por lo tanto, todo cerrado, evitando donde sea que yo vaya a trabajar malos olores. Hablemos entonces de lo que es una infección alimentaria. Una infección alimentaria es la enfermedad del hombre causada por el consumo de un alimento contaminado por un microorganismo patógeno. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos comido un organismo patógeno. Luego viene la intoxicación alimentaria. En este caso es una intoxicación producida por la toxina elaborada por el microorganismo. ¿Qué sería la toxina? La toxina es el popó, es el excremento del microorganismo. Entonces, veamos por ejemplo el caso del yogur. El caso del yogur. El yogur es producido por unas bacterias que lo que hacen es consumir el azúcar de la leche y producir en base a ese azúcar ácido láctico. Fíjense que nosotros estamos consumiendo un alimento que está lleno de bacterias, al consumir yogur, que está lleno de bacterias y además está lleno de sus toxinas. Pero no todos los microorganismos ni todas las bacterias generan toxinas que nosotros podamos consumir. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo un organismo produce o excreta algo que nosotros le denominamos toxina, siempre y cuando nos haga daño. Nosotros entonces debemos entender que un agente patógeno es aquel microorganismo que nos hace daño. Acabamos de mencionar el caso de microorganismos, de un microorganismo como es el de el yogur, que no nos hace daño. Al contrario, beneficia nuestra flora intestinal. Entonces, ¿cuándo será un agente patógeno? Cuando genera una enfermedad. ¿Y qué pasa si yo tengo una toxi-infección alimentaria? Habíamos hablado en primera instancia de una infección y luego de una intoxicación. Si yo tengo los dos, significa que yo me he comido el microorganismo y además me he comido también todas sus excretas. Entonces tengo una toxi-infección alimentaria. Muy bien. Elementos básicos para que se produzca esta toxinfección. La presencia de un agente causal, normalmente bacteriano, que sería lo que acabamos de mencionar, un agente patógeno. Luego, que los alimentos que yo he consumido permitan su reproducción. Es decir, que de ser unos cuantos miles han llegado a ser millones. Y lo ha permitido el alimento por su temperatura, por su composición química, etc. Y finalmente que los ingieran personas susceptibles a presentar esta enfermedad. Porque ustedes me dirán, yo como esto y no me hace daño, otro come y le hace daño. Y por el contrario, a mí este otro alimento me hizo daño mientras que a otros no les hizo nada. ¿Qué sucede? Que hay personas que están más inmunodeprimidas que otras. A veces nos preguntamos por qué los niños que están en la calle totalmente sucios, con sus manitos sucias y están comiendo con esas manitos, no se enferman. Es porque ellos dentro de su organismo ya han generado las defensas suficientes para combatir a todos esos microorganismos, pero no todos hemos desarrollado ese tipo de sistema inmune. En general, en Bolivia, nosotros solemos tener, si no tenemos una enfermedad de base, sistemas inmunes bastante fuertes, bastante fuertes. Y lo que podría hacerle daño a alguien que venga del exterior, a nosotros bolivianos, porque estamos habituados a comer ciertas cosas, no nos lastima. Si nosotros entonces nos ponemos en una lógica de que yo quiero fabricar alimentos, quiero producir alimentos, los quiero transportar, los quiero distribuir, entonces yo tengo que asumir, siempre ponerme en la situación de que las personas que van a consumir mis alimentos son personas delicadas, que nosotros les llamamos entre comillas, y en realidad lo que debemos decir que son personas con un sistema inmune no tan fuerte, y eso es lo que debemos asumir. Enfermedades causadas por los peligros químicos. Hablemos ahora de los peligros químicos. Y además vamos a hablar de los peligros químicos de origen biológico. Veamos primero la intoxicación por mohos. Si se ingiere una cantidad, puede producirse a largo plazo enfermedades en los órganos.
Si se ingieren en cantidad estos mohos porque están vivos, pueden generarnos enfermedades graves en los diferentes órganos de nuestro sistema reproductivo. Las aflatoxinas son toxinas producidas por el género Aspergillus. Las del grupo B1 son las más peligrosas para el hombre porque además pueden ser carcinógenos, nos pueden dar cáncer con el tiempo. Fíjense en la foto, en la imagen. Nosotros muchas veces podemos ver el moho como en esta imagen, pero hay veces que no lo vemos y especialmente en las frutas, porque las frutas tienen más azúcar, entonces el moho tiende a entrar más adentro. Muy importante entonces estar pendientes de la presencia de los mohos en los alimentos. Ahora, pueden crecer el moho puede crecer en el pan, en el café, en el queso, no necesariamente en las frutas solamente, sino en cualquier tipo de alimento. Luego veamos la intoxicación por plantas o setas venenosas. En este caso, algunas plantas y setas, los hongos, son tóxicos de por sí. Uno de los más tóxicos es la Matita paloides. Luego también puede haber intoxicación por moluscos. A veces los moluscos son portadores de toxinas, porque los moluscos bivalvos, esos que son como conchitas, hablamos de los mejillones, las vieras, las almejas, ostras, etc., se alimentan de algas marinas y diatomeas, algunas de las cuales producen estas sustancias tóxicas, y cuando los moluscos comen estas algas, las toxinas se acumulan en los tejidos y llegan a contaminar el hombre. Fíjense entonces la importancia de la cadena alimentaria. En realidad, lo que nos intoxica no es el molusco per se, sino lo que come el molusco. La intoxicación por peces también es la que se produce porque consumimos determinados peces como el atún o la caballa en mal estado. Estos peces tienen normalmente en sus vísceras unas bacterias que incluso a temperaturas de refrigeración son capaces de reproducirse y generan una sustancia tóxica llamada histamina. ¿Cómo podemos prevenir esto de que ya no se produzca la histamina, que es lo que nos intoxica? Haciendo el enfriamiento rápido del pescado. Inmediatamente después de su muerte debe ser congelado y conservado así hasta que es comercializado. O de lo contrario, como nosotros consumimos, es el pescado, el atún o la sardina en lata. Esto inmediatamente que ha sido pescado, ha sido picado y ha sido introducido a alta temperatura durante determinado tiempo y luego recién ha sido enlatado. Hablemos ahora de los peligros químicos, pero de origen no biológico. Primero habíamos dicho los productos de limpieza. Productos de limpieza, desinfección, desratización. El veneno para ratas, por ejemplo, ahora hay alternativas como el Biorat, que no es tóxico para otro tipo de animales, sino solamente para las ratas. Entonces, los productos de limpieza en general son un foco de contaminación química. Son tremendamente tóxicos para el hombre y deben ser envasados en recipientes perfectamente etiquetados para evitar su mal uso y almacenados, como habíamos dicho, en lugares separados de los alimentos. No solamente se trata del peligro si los ingerimos, sino que además pueden causar irritaciones, quemaduras a las personas que los manipulan. Entonces, perfectamente etiquetados e identificados. Luego podemos hablar también de los metales pesados. Debemos hablar de los metales pesados, sobre todo en nuestro medio. Mercurio, arsénico, cobre, plomo, que aparecen en los alimentos por la contaminación atmosférica, la contaminación industrial, las aguas residuales o incluso el propio suelo. También se han dado casos de contaminación por los utensilios de trabajo. En nuestro medio tenemos una gran cantidad de metales pesados en el aire por la presencia de viento y las comercializadoras de minerales. Esos gases de viento salen y a pesar de que tienen un filtro, no siempre se opera bien con ese filtro. Y esto, si es posible, lo vamos a comentar en la clase o cuando nos reunamos en las clases. Estos gases salen al medio ambiente y a través de la lluvia, estos metales pesados que salen volatilizados caen nuevamente al contacto con la lluvia, caen al suelo. Caen y contaminan el suelo y contaminan las aguas subterráneas. Al contaminar el suelo están contaminando las verduras que estamos consumiendo y al contaminar las aguas subterráneas están contaminando el agua que después consumimos. Entonces, nuevamente, la cadena alimentaria es muy compleja y en nuestro medio debemos exigir a las empresas que están trabajando con minerales las condiciones suficientes porque están contaminando, como hemos visto, el aire,
la tierra y el agua. Los residuos de los plaguicidas, especialmente los que no están autorizados. Lo terrible de esto, que ya lo hemos mencionado, es que no solamente puede presentarse en las verduras y en las frutas, sino en la carne de los animales alimentados con esas verduras o que han comido esas frutas. Luego tenemos el tema de los antibióticos de uso veterinario. ¿Qué sucede con un antibiótico? Antibiótico es anti la vida. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una infección muy fuerte, ¿qué tenemos? Tenemos una invasión por un microorganismo y nuestro sistema inmune, nuestros glóbulos blancos están luchando contra esos microorganismos. Nosotros nos sentimos indispuestos porque hay un aumento de la temperatura que es nuestro cuerpo tratando de expulsar a esos microorganismos. Entonces hay una lucha. Cuando nos dan un antibiótico, nosotros consumimos un antibiótico, el antibiótico lo que hace es antivida, empieza a matar absolutamente a todos los microorganismos, pero en el proceso también destruye a nuestros glóbulos blancos, a nuestro sistema inmunitario, a nuestros ejércitos, si le queremos decir. Muy bien, eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que nosotros nos curamos de la enfermedad porque evidentemente el antibiótico ha destruido al microorganismo, pero también ha dañado a nuestro sistema inmune. Y lo más probable es que vayamos a tener otra infección bastante pronto. Por eso no es recomendable el consumo indiscriminado de antibióticos, ya que va destruyendo nuestro sistema inmunitario. ¿Qué pasa si nosotros consumimos antibióticos de manera involuntaria? ¿Cómo? ¿Esto es posible? Sí es posible, porque los que crían ganado, los que crían, por ejemplo, aquí tenemos en la foto una gallinita. En las granjas se les da antibiótico a los pollos. ¿Para qué? Porque los crían en condiciones de hacinamiento y a muchos les arrancan incluso las uñas. Si les arrancan las uñas, ahí se puede producir una infección. ¿Cómo se soluciona esto? Dándole a las gallinas antibiótico. El antibiótico se queda en la carne y nosotros luego consumimos esa carne. ¿Se dan cuenta? Estamos consumiendo antibióticos de manera involuntaria y estamos mermando nuestro sistema inmune. Por eso jamás debemos pensarlo muy bien al momento de consumir un antibiótico. Hablemos ahora de los peligros químicos y continuamos, ¿no? Peligros químicos de origen no biológico. En otras palabras, estamos viendo cómo nosotros mismos nos estamos exponiendo a los peligros químicos. Los nitratos. Los nitratos se utilizan como conservantes. Los nitratos, los alimentos que más nitratos pueden contener son los vegetales y el agua, como consecuencia de actividades agrícolas, industriales o domésticas. No obstante, nosotros donde más consumimos nitratos es a través de los conservantes de la carne. Nosotros consumimos salchicha, consumimos carnes frías y estos conservantes para estas carnes están hechos en base a nitratos y nitritos. Esto tiene un efecto cancerígeno porque en el hombre se transforman en nitrosaminas. Al transformarse en estas nitrosaminas, nos generan cáncer. Y luego nos preguntamos por qué la gran incidencia de cáncer en la actualidad, porque estamos consumiendo demasiada carne conservada. Luego también hablemos de las hormonas. Las hormonas son muy poderosas en el sentido de que pueden hacer que un animalito que tenía que tardar 3 años en crecer, lo hace en 6 meses. Fíjense si esto es normal. La hormona más empleada de forma ilegal es el clenbuterol, que es muy usada precisamente en la industria avícola. Las hormonas causan efectos secundarios también en los consumidores, no solamente en los pollos. Causan intoxicaciones e incluso pueden llegar a causar cáncer de colon, afecciones en el hígado, los riñones e incluso leucemia. Entonces los animales están siendo bombardeados con hormonas para acelerar su crecimiento y nosotros estamos comiendo a esos animales. Hablemos ahora de los aditivos. Los aditivos son sustancias dañinas, intencionalmente añadidas al alimento para mejorar sus cualidades. Por ejemplo, estamos hablando de los colorantes. Estamos hablando de los estabilizantes, de los antioxidantes. Por ejemplo, imagínense ustedes hacen una pequeña torta. Esta pequeña torta, si ustedes la dejan en el refrigerador, lo mucho que les va a durar que 3 días máximo. Al 5.º día, al 6.º día ya va a estar chorreando y va a estar colapsando sobre sí misma y ya va a ser incomible.
¿Cómo hacen los que nos venden pequeños pastelitos que están obviamente envasados, sellados al vacío, etcétera? Pero estos pastelitos tienen más de un año de duración. Se hace esto con un estabilizante que hace que la crema se quede donde está, la masa donde está, la cubierta donde está, que se quede todo quieto. Esto se hace con un estabilizante, no es normal. ¿Cómo hacen para que ciertas cosas sean tan rojas, ciertas cosas sean tan amarillas? Evidentemente recurren a los colorantes. Y estos estabilizantes, colorantes, y también tenemos los potenciadores de sabor, por ejemplo. Fíjense aquí lo que es el glutamato de sodio, el Ajinomoto, que ya es considerado como no apto para el consumo humano en muchos lugares, pero aún en nuestro medio no. El glutamato monosódico, que en realidad se llama, es tóxico para nosotros y es un componente del Ajinomoto. Entonces, todo esto se utiliza para mejorar el sabor, el olor, la textura, los colores de los alimentos. Estos aditivos debemos evitarlos. Hablemos ahora de las dioxinas. Las dioxinas son sustancias que se forman durante la combustión de los residuos, especialmente los plásticos. Vean ustedes cuántas veces se ha dicho que no se debe quemar plástico. ¿Qué pasa cuando nosotros quemamos plástico? El plástico, incluso las llantas, que a veces se queman, empiezan a desprender unas partículas que se llaman las dioxinas. Las dioxinas tienen una particularidad y es que no desaparecen. Su estabilidad puede llegar a miles y miles de años. Entonces, si nosotros ingerimos o respiramos o a través de los ojos o a través de la piel estas dioxinas se posan en nosotros, es como si tuviéramos un pedazo de roca en nosotros, porque no se va a descomponer. ¿Y qué causa? Cáncer. Fíjense aquí en nuestro ejemplo. Dentro del huevo puede haber una dioxina, claro, porque hemos dicho su estabilidad es impresionante, entonces seguramente estuvo en la gallina y luego pasó al huevo y luego nosotros lo consumimos a través del huevo. Por eso es muy importante. Fíjense ustedes las ladrilleras que tenemos alrededor de Oruro y que queman absolutamente todo, generando ese humo negro tóxico. Están contaminando a todas las personas. Primero se están envenenando ellos y luego a todos nosotros, porque los plásticos no se deben quemar. Hablemos de los peligros biológicos y sus toxinas. Veamos, podemos aquí clasificar a los microorganismos, que son seres vivos que se caracterizan porque no se ven a simple vista, sino a través de un microscopio. Cuando hablamos de microorganismos hablamos de bacterias, de virus, de algunos hongos también. Y luego tenemos los parásitos. Los parásitos son organismos animales o vegetales que viven sobre o dentro de otro organismo y se desarrollan a expensas de ese otro organismo. No viven libres en el medio ambiente los parásitos, necesitan de un huésped. La presencia de estos microorganismos y parásitos lo que hace es generar efectos adversos para la salud. No indica necesariamente que nos vayan a enfermar, porque no todos los organismos provocan enfermedades en el hombre, sino aquellos que son, y lo habíamos definido hace un momento, que son patógenos. Los que son patógenos sí van a causar una enfermedad en nuestros consumidores. Las bacterias. A pesar de que las bacterias son algunos de los microorganismos que más consumimos y nos hacen bien, también son los microorganismos que nos causan la mayor parte de las infecciones alimentarias. Las bacterias se caracterizan por lo siguiente. Primero, son microscópicas, luego son unicelulares, están presentes en el aire, la piel, la boca, la nariz, las uñas, se reproducen por mitosis. ¿Qué significa esto? Porque es importante. Es relevante porque una bacteria se convierte en dos se convierten en 4, en 8 y así. Esto significa que su reproducción es exponencial. Algunas bacterias pueden defenderse de las condiciones exteriores formando esporas. Por ejemplo, si hay extremada sequedad, extremada salinidad, algunas bacterias se cierran en esporas que son como una especie de caparazón y luego cuando hay más humedad o condiciones con un pH más neutro,
las bacterias rompen esta espora y vuelven a activarse. ¿Qué quiere decir? Vuelven a vivir. Muchas bacterias patógenas, cuando crecen sobre los alimentos, producen las toxinas que habíamos hablado, excretan toxinas que pueden ser resistentes al calor. Entonces muere la bacteria, pero su toxina continúa en el alimento. Algunas bacterias patógenas también que transmiten los alimentos alteran el aspecto, el sabor, el aroma y se nota. Y tú dices, esto está echado a perder. Mientras que otras no producen mal olor ni signos de putrefacción y evidentemente son mucho más peligrosas porque no sabes que están ahí. Aquí tenemos el ejemplo de la salmonela. La salmonela no produce ninguna afectación sobre el alimento, pero está ahí. Llegamos a un punto muy importante. ¿Cuáles son las condiciones favorables para el crecimiento de las bacterias? ¿Por qué esto es tan relevante? Porque estas condiciones son las que nosotros, como quienes vamos a fabricar alimentos, debemos tener controladas para evitar la proliferación de las bacterias. Veamos. Como cualquier ser vivo, una bacteria necesita ciertas condiciones para sobrevivir. Primero, nutrientes. Los nutrientes son las sustancias que necesitan las bacterias para alimentarse. Por ejemplo, si nosotros dejamos restos de leche, vamos a ver que se echa a perder mucho más rápido que si dejamos restos de algo que es mucho menos nutritivo, incluso la sangre. ¿Por qué somos susceptibles de tantas infecciones? Por ejemplo, cuando nos hacemos una cortadura, porque nuestra sangre tiene mucho nutriente y eso es lo que atrae a las bacterias. Luego, la humedad. Las bacterias necesitan agua para desarrollarse. En los alimentos que están deshidratados, las bacterias no crecen, pero tampoco mueren. Eso también que quede claro. Por lo tanto, si nosotros reducimos el contenido de agua de un alimento, lo más probable es que las bacterias no se multipliquen. Reducir el contenido de agua. Luego, el oxígeno. Hay bacterias que crecen en presencia de oxígeno, que se llaman las aerobias, y otras que crecen incluso en lugares donde no hay oxígeno, las anaerobias. No obstante, nosotros debemos limitar la cantidad de oxígeno, ya que la mayoría de las bacterias sí necesitan aire. Por eso hacemos los sellados al vacío. Esto no quita que incluso en las latas o en productos envasados haya la posibilidad de que hayan bacterias, pero van a ser mínimas estas posibilidades. En cuanto a la temperatura óptima para el crecimiento bacteriano es 37 grados centígrados, que es la temperatura del hombre. Sin embargo, hay lo que nosotros vamos a conocer ahora, la cadena de frío y la cadena de calor. Fíjense en la tabla, por favor. Te habla de una zona térmica, temperatura y crecimiento bacteriano. La zona térmica, vamos a empezar desde la congelación. Una temperatura menor o igual a menos 18 grados centígrados implica que las bacterias no van a crecer. No van a crecer a menos 18 grados centígrados. Eso es la congelación. La refrigeración está entre 0 a menos 5 grados centígrados y van a crecer lentamente los microorganismos. ¿Qué pasa entre 5 y entre menos 5 y menos 18? Pues crecen aún más lentamente, de tal manera que llegando a los menos 18 grados ya no crecen. La zona de crecimiento bacterial, ¿qué significa? Es la zona en la cual nosotros deberíamos tener mucho cuidado. Es la zona entre los 5 grados centígrados y los 65 grados centígrados. En esta zona térmica, las bacterias, los microorganismos crecen rápidamente y se multiplican muy rápidamente. Luego pasamos a la zona de calor. La zona de calor está entre los 65 y los 80. Crecen lentamente los microorganismos, quiere decir que se frena su crecimiento. Y finalmente tenemos la zona de muerte, para la mayoría, que estaría a más de 80 grados centígrados. A esa temperatura mueren los microorganismos. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero conservar un alimento, por ejemplo, en nuestro medio estamos acostumbrados a guardar alguna comida para el día siguiente. ¿Qué debo hacer? No conservarla jamás en la zona de crecimiento, es decir, entre 5 y 65 grados. Lo que yo debo hacer es poner la refrigeración inmediatamente, es decir, entre 0 y menos 5 grados centígrados, donde va a crecer muy lentamente. Los microorganismos crecen, pero muy poco.
Ahora, si la quiero conservar la comida durante 3 días, entonces tendré que pasar necesariamente a una congelación, porque algo que vamos a ver enseguida, que los microorganismos, las bacterias, en este caso, lo que necesitan es tiempo. Entonces, otra recomendación acá, si lo que nosotros queremos comprar está congelado, y resulta, fíjense, congelado, menos 18 grados centígrados, pero cuando lo están vendiendo ha pasado solamente a refrigeración, entre 0 y menos 5 grados centígrados. ¿Qué significa? Que las bacterias que no crecían cuando estaba congelado, ahora sí están creciendo. ¿Por qué? Porque está entre 0 y menos 5 grados centígrados. Y si tú lo pones a una temperatura ambiente, ¿qué va a suceder? Crecen lentamente. Entonces, la temperatura de crecimiento es lo que hay que evitar. Entre 5 y 65 grados centígrados es donde más se van a multiplicar las bacterias. Yo puedo mantener entonces una cadena de frío teniendo una temperatura entre 0 y menos 5 o si quiero congelar idealmente a menos 18 grados centígrados, o puedo mantener una temperatura yéndome hacia la zona de calor, que quiere decir que tiene que estar realmente caliente, más de 65 grados centígrados. Si yo voy a calentar la comida del día de ayer, ¿qué debería hacer? Llevar esa comida a más de 80 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? En nuestro medio, hervir esa comida para que mueran los microorganismos. El tiempo, otro factor que debemos cuidar. En condiciones óptimas de crecimiento se produce una división celular cada 20 a 30 minutos. Por ello, un solo microorganismo puede transformarse en más de 1.000 millones en solo 10 horas en un alimento. Un solo microorganismo. Hablemos ahora del pH. El pH lo que hace es medir la acidez o la alcalinidad de un medio. En general, las bacterias patógenas prefieren el pH neutro, como el agua, por ejemplo, aunque también pueden crecer con pHs ligeramente alcalinos. Los pHs ácidos dificultan su crecimiento. Por ejemplo, el limón y el vinagre son buenos conservantes precisamente por esa razón. Entonces, el pH que nosotros vemos aquí en la tablita en verde sería lo más cómodo para un microorganismo. Luego estaríamos yendo al pH relativamente alcalino, alrededor de un 8, que sería todavía aceptable, 9 todavía aceptable, pero 10 ya no. Para un microorganismo ya no es muy atractivo. En cuanto a los pHs ácidos, tampoco son tan atractivos. Evidentemente un 6 tampoco es tan ácido. Y el 5, bueno, todavía es aceptable, pero cuando ya se empieza a poner en números o en colores rojos, en 4, en 3, cada vez se vuelve menos agradable para un microorganismo. En cuanto a la concentración de sales, la mayoría de los microorganismos, o en este caso las bacterias, que es de lo que estamos hablando también, no pueden crecer en presencia de una alta concentración de sales. Por eso las salazones son buenas para conservar los alimentos. Nosotros tenemos el charque en nuestro medio, que precisamente se trata de una salazón y evita el crecimiento de las bacterias, haciendo que la carne se pueda conservar por mucho más tiempo sin la necesidad de los dañinos nitritos o los nitratos. Habiendo visto entonces todas las consideraciones que yo debo manejar en mi organización para evitar la multiplicación de las bacterias o de los microorganismos, hablemos de los agentes causales, los principales agentes causales de la toxinfección, que serían las bacterias. Habíamos mencionado la salmonela, muy peligrosa porque no causa ninguna alteración en el alimento, la listeria, monocitógenes, el Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, el Staphylococcus aureus y el Escherichia coli. Aquí nosotros necesitamos el apoyo de alguien que sepa de microbiología. Vamos a ver que cuando hagamos análisis de puntos críticos de control se trabaja en equipo. Y nosotros también podríamos realizar algún curso que nos haga conocer mucho más en detalle todos estos aspectos. En cuanto a los virus, podríamos hablar del virus Marburg, del virus de la hepatitis A. De los parásitos, hablaríamos de la Trichinella spiralasis, de la anisakis, las lombrices intestinales, la tenia o la solitaria también. Hablemos de la limpieza. La limpieza es un proceso en el cual la suciedad se disuelve o se suspende en detergentes y se arrastra por el agua.
Entonces, la suciedad se suspende y se va con la espuma. Eso es muy importante porque nos llama la atención en relación a cómo debemos enjuagar de bien un producto. Nosotros debemos tener claro que la suciedad se va en la espuma. Para limpiar, yo necesito, para empezar, productos adecuados. Luego necesito un procedimiento correcto y un cronograma de limpieza en relación a los productos adecuados. En el mercado hay una gran variedad de detergentes, pero los más utilizados se pueden clasificar de acuerdo a las siguientes categorías. Empezamos con detergentes medianamente alcalinos, los DMA. Son eficaces para eliminar los restos de alimentos, de suelos, paredes, utensilios a base de carbonato de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que corroen el estaño o el aluminio. Luego tenemos los detergentes fuertemente alcalinos. Son muy poderosos para arrancar cera, grasa, suciedad atrasada. Son a base de soda cáustica y pueden ser irritantes y corrosivos, entonces tienen que manejarse con cuidado. Luego tenemos los detergentes neutros, que son los que normalmente manejamos nosotros en nuestra cocina. Detergentes suaves para el lavado a mano. Luego tenemos los detergentes medianamente ácidos. Estos se usan para quitar incrustaciones en las máquinas, en los cacharros, que son los utensilios que pueden estar muy sucios. Luego tenemos los detergentes fuertemente ácidos, que son compuestos que se utilizan solo como una ayuda adicional cuando la grasa está adherida a la superficie y ya hemos probado detergentes alcalinos y no ha funcionado, entonces solamente en ese caso y para determinadas superficies recurrimos a los detergentes fuertemente ácidos. Muy bien, ya hemos hablado de los productos adecuados. Ahora veamos el tema del procedimiento adecuado. Nosotros primero debemos realizar una prelimpieza. ¿Qué es la prelimpieza? Es quitar los restos grandes. Y esto normalmente se hace y se denomina el acondicionamiento en seco. Tenemos que quitar los restos grandes que puedan haber, la basura grande, la basura gruesa. Luego pasamos a la limpieza principal. Es la aplicación del detergente adecuado para eliminar la suciedad. Y esto es importante que llegue a todos los rincones. Luego pasamos al enjuague. El enjuague se trata de la eliminación de la suciedad disuelta en el detergente y esto con abundante agua. Finalmente pasamos al secado. Para esto es conveniente usar papel o en el caso de que utilicemos paños, estos deben haber tenido, luego vamos a detallar también un procedimiento de desinfección, ya que deben estar extremadamente limpios para no volver a ensuciar nuevamente la superficie. Aquí muy importante quisiera, en cuanto a un buen detergente que va a ser utilizado durante la limpieza principal debe ser muy humectante. ¿Qué quiere decir? Que se moja y se esparce con facilidad sobre las superficies. Debe ser capaz de extraer la suciedad y mantenerla en suspensión para que nosotros la eliminemos, la basura, la suciedad, a través de la espuma. No debe ser corrosivo y mucho mejor si tiene alguna propiedad ya desinfectante. Esto en cuanto al procedimiento correcto de la limpieza y el producto adecuado. Veamos ahora el programa de limpieza. Otra cosa antes de pasar en relación al procedimiento. Habíamos dicho que yo debo cuidar que las rendijas sean también limpiadas. Entonces, en las zonas de difícil acceso, las que están, por ejemplo, detrás de las cocinas, de los hornos, de los calderos, también debemos llegar con la limpieza. Y esto implica mover y retirar el mobiliario. Las vías de desagüe deben limpiarse también periódicamente, en especial los ángulos y las rejillas, los ángulos donde por la misma forma se acumula la suciedad. Muy importante que todo este procedimiento de limpieza se hace en ausencia de alimentos para evitar las salpicaduras, la contaminación física, la contaminación química e incluso biológica. En cuanto a nuestro programa de limpieza, la preparación previa de la zona que voy a limpiar, el acondicionamiento, el seco, sería el primer paso. Mover las cosas, retirar la suciedad gruesa y
si es adecuado y si nosotros lo hemos planificado así, debemos retirar, desarmar, desmontar los aparatos. También aquí hay que considerar la determinación de quiénes van a ser los responsables de la limpieza y quién va a ser responsable de la supervisión y del control. El diseño de los métodos de limpieza también se debe realizar. Cómo se va a hacer la limpieza y luego vamos a ver también cómo se va a hacer la desinfección. Muy importante, la frecuencia, la hora, el día en el que se va a realizar cada trabajo. Una vez diseñado el programa se debe cumplir estrictamente y se hacen los controles con checklists. Por ejemplo, cierto tipo de limpieza se hará de manera diaria o se hará en cuanto termine una operación, pero la limpieza que implica mover los equipos se hará cada 2 días, cada 3 días. Esto depende de la organización y de la naturaleza de las actividades que se realizan ahí. Entonces, la frecuencia depende de la organización, pero debe ser la suficiente para mantener las condiciones de inocuidad. Hablemos ahora de la desinfección. La desinfección consiste en eliminar los microorganismos de las superficies. Microorganismos, no solamente la suciedad, sino los microorganismos mediante el calor, se puede hacer, o mediante agentes químicos que denominamos los desinfectantes. Por lo tanto, hay diferentes métodos para desinfectar. Primer método podría ser por calor. Es el método de desinfección más eficaz, ya sea con chorros de agua caliente a más de 80 grados centígrados o por vapor de agua a 85 grados centígrados como mínimo durante 2 minutos como mínimo. El calor actúa sobre los gérmenes desnaturalizando sus componentes y los destruye. Por cloro o hipoclorito de sodio, la lejía, la lavandina que nosotros conocemos, es un excelente desinfectante y es uno de los más utilizados también, ya que no es costoso y no deja necesariamente un olor perenne. Tiene un olor fuerte, pero no es eterno. Ahora, ¿cómo vamos a preparar las concentraciones? De esto les voy a enviar un video de apoyo y documentos de apoyo para esta semana, pero de una manera bastante simple y sencillita podríamos decir de manera resumida 72 mililitros de lavandina por cada litro de agua y esto lo voy a mezclar. Su acción bactericida es muy amplia y elimina las principales bacterias patógenas para el hombre, incluyendo algunas esporas también. Pero si se utiliza en concentraciones que no sean las adecuadas, puede ser corrosivo y ataca también los metales. Muy bien, muy importante, cuando yo preparo soluciones de cloro, hipoclorito de sodio, lejía, lavandina, no debemos mezclar esto con productos amoniacales, es decir, demasiada base, o con ácidos, ya que reaccionan e inmediatamente empiezan a desprender gases tóxicos. Los desinfectantes o los bactericidas también. Estos son específicos para el uso en la industria alimentaria y son bastante utilizados ya que dan garantía de eficacia. Por ejemplo, tenemos uno que es el que se utiliza para autonomacia y es el DG6. El DG6 se puede comprar en las empresas, en las distribuidoras farmacéuticas y con unas cuantas gotitas, 6 gotitas por litro, según la concentración que también puede variar, deseada, nosotros podemos desinfectar los alimentos, ¿no? Entonces se trata de superficies ni de los utensilios, sino se trata de los propios alimentos. Muy bien, resumiendo entonces en cuanto a la limpieza y a la desinfección. Debemos como manipuladores de alimentos, en primera instancia, realizar la limpieza y la desinfección de nuestras manos. Entonces también les voy a incluir un video donde se ve el tema de la limpieza y la desinfección del manipulador de los alimentos. También debemos considerar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, las instalaciones, de los utensilios, de los equipos y finalmente de los propios alimentos que voy a utilizar. Entonces, son procedimientos independientes, pero son perfectamente complementarios, ya que viene uno después del otro. Y nosotros en la organización debemos decidir la frecuencia, las condiciones, los responsables y diseñar los checklists que nos van a permitir verificar la correcta limpieza y la desinfección. Reglas de oro para la manipulación de los alimentos. En principio, debemos consumir alimentos que hayan sido tratados y manipulados
en condiciones higiénicas. Muchos alimentos se recomiendan consumir crudos, por ejemplo las frutas y las verduras. Pero en cambio hay otros que no son seguros de consumir si no son correctamente tratados. Por ejemplo, las carnes se consumen cocidas, mientras que hay otros alimentos como la leche, por ejemplo, que no se hierve, sino que se consume pasteurizada. ¿Qué quiere decir la pasteurización? Quiere decir que se ha alcanzado una temperatura lo suficientemente alta antes de llegar al punto de ebullición, lo suficientemente alta la temperatura para eliminar a los microorganismos. Estamos hablando de la leche, los vinos, los zumos de fruta se pasteurizan. Muy importante entonces aquí recomendar que los alimentos que vayamos a comer crudos debemos desinfectarlos. Hace un momento mencionábamos el DG6 como un desinfectante para alimentos, pero también hay otros. El yodo, por ejemplo, 5 ml de yodo por litro de agua y dejamos reposar durante 15 minutos nuestros alimentos, siempre el líquido cubriendo la totalidad del alimento. Tenemos también como alternativas el bicarbonato de sodio, el vinagre, una cucharita por litro de agua el bicarbonato, un chorrito de vinagre por litro de agua y dejar, en el caso del bicarbonato y del vinagre, hay que dejar por lo menos 20 minutos. Se debe cocinar bien los alimentos. Debe llegar al menos a 70 grados centígrados en toda la masa del alimento, la temperatura. Habíamos dicho que hay alimentos que se consumen crudos, pero si se deben consumir cocidos, deben estar bien cocinados. 70 grados centígrados en toda la masa del alimento. Si el pollo asado se encuentra pollo asado, al espiedo, bróster, etc., se encuentra todavía crudo junto al hueso, hay que introducirlo nuevamente al horno, a la olla, al aceite para que termine de cocer. Esto es muy importante. Para eso existen esos termómetros con punta, de tal manera que se introducen en las carnes para comprobar la temperatura a la altura del hueso. Si no está cocido adecuadamente, no se recomienda su consumo. Luego, se deben consumir inmediatamente los alimentos cocinados. Esta era la recomendación, ya que nosotros podemos entrar en una zona de peligro. Hemos dicho que hay que evitar que estaría entre los entre los 5 y los 65 grados centígrados, porque ahí es donde se multiplican las bacterias. Pero si voy a consumir comida del día de ayer, debo haberla guardado en refrigeración y además para volver a consumir la tengo que hervir nuevamente. Siguiente punto. Se debe guardar cuidadosamente los alimentos cocinados. Si nosotros hemos dicho queremos comerlos, consumirlos al día siguiente, debemos considerar la cadena de frío y la cadena de calor. Sabemos que la cadena de frío nos dice que el alimento refrigerado entre 0 y 5 grados centígrados no van a multiplicarse tanto los microorganismos en ese alimento. Ideal sería mantenerlo hasta menos 18 grados centígrados o menos si fuera posible, entonces se conserva mejor. Eso se llama la cadena de frío. Y si nosotros queremos calentar el alimento, debemos elevar la temperatura a más de 80 grados centígrados para matar a los microorganismos que se hayan multiplicado en el alimento. Entonces se debe calentar suficientemente los alimentos cocinados. Otra recomendación que ya habíamos explicado. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocidos, lo que se denomina la contaminación cruzada. Fíjense la figura donde está la tabla y precisamente el ejemplo que habíamos explicado. El pollo crudo manipulándose en la misma tabla con el mismo cuchillo que un alimento que se va a consumir en crudo, como podría ser el tomate. Esto contamina el tomate, ya que el pollo lo vamos a someter a cocción, entonces se van a eliminar los microorganismos, pero el tomate lo vamos a consumir en crudo y ya tiene los microorganismos del pollo, porque estuvo en contacto quizás de manera indirecta, porque el pollo y el tomate nunca se tocaron, pero sí estuvieron en la misma superficie. Siguiente recomendación también, importantísima, se debe lavar las manos a menudo. Regla. Se debe lavar muy bien las manos antes de empezar a preparar alimentos y después de cada interrupción que pueda haber. Por ejemplo, he tenido que salir, he tenido que contestar, he tenido que llevar, he tenido que traer, entonces debo volver a lavar las manos nuevamente.
si he estado preparando ciertos alimentos crudos como el pescado, el pollo, la carne de res y quiero manipular otro tipo de alimentos, también debo lavar las manos nuevamente. En caso de heridas infectadas en las manos, habíamos dicho, eso atrae terriblemente a los microorganismos por los nutrientes que implica nuestra sangre. Entonces siempre debemos utilizar guantes y vendar muy adecuadamente la herida, colocar encima el guante y recién podré manipular alimentos. En caso de que yo ya tenga una infección, en ese caso está prohibido manipular alimentos para mí. Muy recomendable evitar animales de compañía, perros, pájaros, gatos, etcétera, que no pueden estar cerca de donde yo estoy manipulando los alimentos. Siguiente recomendación, se deben mantener muy limpias las superficies donde voy a trabajar. Recomendación en cuanto a los secadores, a los paños que voy a utilizar. Estos deben ser hervidos. Esa es la manera la manera más sencilla de desinfectar los paños de trabajo es sometiéndolos a temperatura de ebullición por lo menos durante 8 minutos. Y entonces los seco al sol en condiciones evidentemente en las que se evite contacto con insectos o con cualquier tipo de contaminación física y perfectamente secos los puedo volver a utilizar. Se deben mantener los alimentos fuera del alcance de los insectos, los roedores, habíamos dicho, incluso cualquier tipo de animal doméstico. Siempre debemos utilizar agua potable para la preparación, para la limpieza de los utensilios, para la limpieza y desinfección en general. Sobre todo, tener especial cuidado en el agua que se va a utilizar para preparar la comida o lavar los utensilios destinados a su uso por lactantes o por niños pequeños. Recordemos que los niños pequeños recién están en proceso de desarrollo de su sistema inmune. Y es posible que a nosotros algo no nos haga daño, pero a un niño pequeño sí, porque recién se está formando su sistema inmunitario. Recomendaciones que quisiera recalcar por su importancia en cuanto a los metales pesados. Hay metales que los necesita el cuerpo, como el zinc, el hierro, el magnesio, son necesarios para nuestro cuerpo. Pero los denominados metales pesados son clasificados como venenos públicos. La contaminación por estos metales se produce en el medio ambiente y todo acaba derivando en la industria agrícola y en lo que nosotros consumimos, porque si el terreno está contaminado, las verduras también, y las verduras son comidas por las reses, por las vacas, y nosotros comemos esa carne. Entonces, todos estamos unidos a través de la cadena alimentaria. Los plaguicidas, lo que son los pesticidas, los herbicidas, estas son sustancias tremendamente tóxicas para nosotros y se utilizan de manera continua en nuestro medio. Gracias a Dios no es tanto, pero si nosotros consumimos productos importados, por ejemplo, ¿qué es lo que está generando esto a nivel de nuestro ecosistema? Está generando que las plagas cada vez sean más resistentes a estos plaguicidas. Entonces, si puedo utilizar o acceder más bien a alimentos que se hayan producido de una manera ecológica, que quiere decir sin el uso de estos medios artificiales para matar a las plagas, sería muchísimo mejor. Nosotros tenemos ejemplos de esto en la quinoa boliviana y la quinoa peruana. La quinoa boliviana está mucho más libre de todo tipo de contaminantes, herbicidas, plaguicidas, pesticidas, etc. Mientras que la quinoa peruana será mucho más bonita en apariencia, pero por dentro está contaminada. Lo mismo pasa, por ejemplo, el caso del camote en nuestro país. Nosotros vamos a encontrar camote boliviano mucho más pequeñito y camote peruano mucho más grande. ¿Pero a raíz de qué? A raíz del uso de todos estos agroquímicos. Y todos estos agroquímicos ingresan al organismo humano a través de la piel, ya que por contacto nuestra piel absorbe, a través de las vías respiratorias por inhalación y aún más a través de vía oral por ingestión. En cuanto a los aditivos alimentarios, hemos hablado de qué son estos aditivos y nosotros tenemos que ir a investigar y tenemos listas de aditivos.
Todo lo que es E133, E142, E123 son colorantes, son estabilizantes, son antioxidantes. Hay diccionarios de aditivos alimentarios, porque si ustedes revisan la etiqueta de un producto, en muchos de ellos, no va a decir necesariamente eritrocina, no va a decir tartrazina, pero ¿qué dice? Dice E123, dice E102. ¿Para qué han hecho esto? Para que no sepamos la cantidad de químico que estamos comiendo. Entonces es muy importante, los SIN también, es otra manera de codificar estos aditivos, los SIN y el respectivo número. Entonces nosotros, si queremos informarnos, busquemos un diccionario, un listado de aditivos alimentarios y vamos a ver ahí que todos están codificados. Si nosotros conocemos estos códigos, vamos a ver realmente qué estamos comiendo al leer la etiqueta de un producto. Finalmente tenemos los alimentos genéticamente modificados. Estos son los famosos alimentos transgénicos y son el resultado de un proceso que introduce un gen de un organismo en el ADN de otro organismo, ya sea de la misma especie o no, de una especie distinta. Dense cuenta de lo que estamos haciendo. Estamos mezclando y estamos entrando al ADN de los alimentos y de los animales. Podemos nosotros mezclar ADN de animales, de plantas, de bacterias, incluso, para añadir un rasgo específico al nuevo producto que nosotros queremos desarrollar. Por ejemplo, hay tomates que se denominan los tomates de larga duración. Y estos tomates tú los dejas un mes y el tomate sigue perfecto, coloradito, no se le ha dañado, su propia textura sigue siendo durita y agradable. No obstante, a estos tomates se les ha introducido el gen de un pescado. Esto para fin de que duren más. Entonces nosotros debemos analizar si esto es realmente correcto, si esto no es natural, entonces quizás pueda hacernos algún daño, porque nosotros estamos alterando la evolución y manipulando cosas que a la evolución le ha tomado cientos de miles de años y nosotros estamos manipulando esto alegremente en una década y no sabemos todavía los efectos que pueda tener en nosotros. El Códex Alimentario. La Comisión del Códex Alimentario es un órgano auxiliar de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y también de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, de la FAO, y de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, la ONU, la FAO y la OMS se han unido para dar lugar a lo que es el Códex Alimentario. En términos sencillos, el Códex Alimentario es una compilación de normas, códigos de prácticas, directrices, recomendaciones, manuales, procedimientos instructivos para enseñarnos la correcta manipulación de los alimentos. El códex es de acceso gratuito. Para cualquier persona que quiera acceder, faltaría más que sea de paga, ¿verdad? La idea es que todos tengamos acceso a, reitero, normas, códigos, directrices, procedimientos, reglamentaciones, manuales que nos digan cómo manipular adecuadamente nuestros alimentos de tal manera que sean inocuos. ¿Cuáles son los objetivos del Códex Alimentario? Proteger la salud, los intereses económicos también de los consumidores, garantizar prácticas justas de comercio, mediante la reducción de las barreras no arancelarias, que quiere decir liberando a los diferentes mercados de tal manera que podamos tener acceso a todos los alimentos que necesitamos. Además, el Códex pretende armonizar la terminología que utilizamos, los conceptos, las normas que respetamos, buscando siempre la calidad y la inocuidad de los alimentos. A partir de 1980, fíjense solamente esto como un ejemplo. En un solo año, 18,000 envíos de alimentos por un valor de 1.100 millones de dólares se perdieron porque los alimentos fueron rechazados
en los mercados en los cuales debían ser comprados. ¿Por qué? Porque no cumplían con cierta normativa. Entonces, lo que pretende el Códex es armonizar nuestras prácticas y nuestros criterios de selección de alimentos sanos. Actualmente, la Comisión del Códex Alimentario está integrado por 186 miembros. ¿Quiénes son los miembros? Los miembros son los diferentes países. Y tenemos un miembro por separado, por ejemplo, que es la Unión Europea. Tiene más de 220 observadores, que son 50 organizaciones intergubernamentales, 154 no gubernamentales y 16 organismos de las Naciones Unidas. Ahora, hay 4 tipos de comités en el Códex. ¿Qué es un comité? Es un grupo de trabajo. Primero está el comité sobre productos verticales. ¿Qué quiere decir? Verticales, grasas, aceites, pescado, productos pesqueros, frutas, hortalizas. Entonces hay un comité que se encarga de productos que les han denominado verticales. Luego tenemos los comités sobre asuntos generales, donde se habla, y estos se denominan horizontales, donde se tratan y se regulan temas como aditivos, la higiene, el etiquetado, los contaminantes de los alimentos. Luego tenemos los comités coordinadores regionales, África, Asia, Europa, Latinoamérica, claro, porque no es lo mismo que comemos en América Latina que lo que comen en Asia o en África. Y finalmente tenemos los grupos de acción intergubernamentales especiales, donde se trata, por ejemplo, la resistencia a los antimicrobianos que habíamos explicado, es decir, los antibióticos, la alimentación animal, el tema de los transgénicos, también se trata en este comité. El Comité Nacional del Códex Alimentario es el CNCA en Bolivia. En 1985 se ha conformado el CNCA bajo la coordinación del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del INAN. Este Comité Nacional del Códex Alimentario obtuvo su personería jurídica después y es ahora parte de IPNORCA. Entonces, nosotros estamos representados en el comité, estamos representados ante el Códex Alimentario por nuestro Comité Nacional del Códex Alimentario, que es el CNCA y que es parte de IPNORCA. ¿Cuáles son los objetivos del CNCA? Primero, proponer políticas, normas para alimentos buscando la seguridad alimentaria. Y aquí, ¿de qué tipos de alimentos estaríamos hablando? Es decir, nuestro rol en relación al Códex, ¿cuál sería? Pues en nuestro medio nosotros necesitamos normas y buenas prácticas, por ejemplo, para granos andinos, necesitamos para productos que podrían ser el charque de llama. ¿Por qué? Porque en otros países no utilizan ese tipo de alimentos, no son muy conocidos. Entonces nosotros a través del Comité Nacional del Códex Alimentario podemos solicitar al Códex Internacional el desarrollo de esta normativa. El otro objetivo del CNCA es formar parte de la Comisión del Códex Alimentario a nivel internacional y finalmente facilitar el cumplimiento de los programas de la FAO y de la OMS en nuestro país. Todo obviamente lo relacionado con la seguridad alimentaria. Entonces contamos en Bolivia con normas para granos andinos. Por ejemplo, para el tema de la quinoa, contamos con normativa para la determinación de la proteína, de los hidratos de carbono, las características físicas que debe tener el grano de quinoa, etc. En cuanto a camélidos, tenemos norma desde los embutidos, la carne molida de camélidos, la carne hecha charque, incluso para las tripas semi-elaboradas y las elaboradas a partir de carne de los camélidos. También tenemos normas, por ejemplo, tenemos una norma que es el Código de Prácticas de Higiene para la elaboración y expendio de alimentos en la vía pública. Adicional a esto tenemos la norma, la NB324, que es la norma para buenas prácticas de manufactura que vamos a ver en los capítulos siguientes, y la 323, que es la norma para realizar un correcto análisis de puntos críticos de control, HACCP, que vamos a ver también en los siguientes capítulos. Entonces, es muy importante
Váyanse ustedes en este momento o ya están siguiendo este contenido con su texto a mano, váyanse a la última parte del capítulo 11 y ahí tienen el listado de normas. Adicional a esto, IBNORCA da acceso online al listado de normas con las cuales cuenta. Habiendo concluido esta parte de introducción a los sistemas de gestión de la inocuidad, ahora ya podemos responder al cuestionario con respecto al capítulo 11. Y estamos preparados para abordar el capítulo 12. Entonces, muchísimas gracias por su atención y vamos a continuar con los siguientes módulos.